A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. This is the latest information we have from Dallas. I will repeat with the greatest regret. Two priests who were with President Kennedy say he has died of bullet wounds. Hoy, queridos mecenas, volvemos a hablar de la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Vamos a dar nombres y apellidos que no son muy comunes, que no han trascendido demasiado a los medios de comunicación y que se alejan de la versión oficial y que podrían ser realmente los autores de este magnicidio. Y hoy queremos hablar de esta historia después de que Donald Trump, nada más aterrizar en la Casa Blanca, haya dicho que va a desclasificar toda la información que gira en torno a la muerte de JFK, de su hermano Bobby Kennedy y del polémico Martin Luther King. Con lo cual hoy vamos a exponerles varias teorías, varios nombres, como si fuera una quiniela, y ya veremos si entre yo y Hugo Fernández descubrimos que hemos acertado o por el contrario, querido Hugo, no hemos dado ni una. Hombre, pues no lo sé, Jorge. ¿Que se va a desclasificar? Sí, seguro, porque ya está además firmado y demás. Ya va a ser inminente, hay que estar muy atento a los archivos nacionales de Estados Unidos, porque yo creo que en pocos días va a salir todo. A ver, ya hay mucho desclasificado y demás. Queda algunos documentos todavía, probablemente, claro, los más jugosos. Pero yo creo que al final no va a arrojar nada de luz sobre... Está bien que se haga esto, está muy bien, pero yo creo que al final, yo creo que los documentos que salgan o no nos van a resolver absolutamente nada, o yo creo que van a levantar todavía más preguntas de las que hay ahora mismo. Pero sí, me decías de alguien más, era precisamente de Robert Kennedy. Lo que pasa es que lo de Robert Kennedy y lo de Martin Luther King, según tengo entendido, va a ir algo más lento. En el tema de JFK decían que probablemente lo firmó el día 23, que en aproximadamente unos 15 días más o menos desde que lo firmó ya se haga público, y para los otros dos documentos dan un poco más de tiempo, dan como aproximadamente unos 45 días más o menos, a lo mejor quizá estemos ya hablando de marzo, abril, pero bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Como tú decías, ya hablamos mucho de ello porque es como, digamos, mi tema de cabecera. Lo que me hizo a mí aficionarme a las teorías de la conspiración fue el asesinato de JFK. Y bueno, vamos a ver si con todo lo que dijimos y lo que vamos a decir hoy, bueno, pues si al final se sabe algo de verdad, acertamos o no, o nos quedamos igual, Jorge. Si alguien quiere conocer en profundidad lo que ocurrió aquella mañana en Dallas, bueno, hemos hablado de esto largo y tendido en Informe Enigma, con lo cual buscando los anteriores programas de JFK encontrarán toda la información que necesiten. Vamos a hacer un breve resumen para situarnos un poco en la historia, pero ya digo, no es el plato principal de hoy. El plato principal es conocer nuevas hipótesis, nuevas versiones y teorías que podrían apuntar a los autores de la muerte del presidente, que como ya he dicho no tiene nada que ver con la versión que nos han contado. Hugo, muy breve, de forma muy breve, ¿qué pasó aquella mañana en Dallas? Pues bueno, básicamente estamos el 22 de noviembre de 1963. Kennedy está en ese momento en plena campaña preelectoral, que las elecciones eran el año siguiente, de 64. Por ellos precisamente es por lo que viaja básicamente a Dallas, a Texas. Él llega por la mañana, da un meeting pues para una serie de invitados y demás en Fort Worth, y luego va a hacer otro meeting era como una especie de centro comercial ahí ya en Dallas. Y bueno, pues en la comitiva presidencial que va viajando pues desde Fort Worth hasta ese centro comercial en Dallas, pues en ese paseo que va haciendo por las calles, a las 12:30 de la mañana, cuando él pasa justamente por la calle donde está el famoso depósito de libros, así un poco por resumirlo rápidamente, pues alguien dispara sobre él, resulta muerto, herido también tanto él como el gobernador de Texas en aquel momento, que era Connally, que iba con él en el coche. Y ahí es donde ya un poco, bueno, pues ya se sabe un poco más la historia ya empiezan las teorías de la conspiración, ¿no? En ese momento, pues bueno, él cuando es herido, el coche, bueno, pues ya arranca a toda velocidad y ya, pues no van al centro comercial, lógicamente, van al hospital médico de Bethesda, que es de Parkland,
a Bethesda fue donde lo llevaron luego, a que le hiciesen autopsia. Y bueno, pues ahí es un poco, pues básicamente lo que pasó, ¿no? Lo que nos contó la versión oficial es que un tirador solitario en el depósito de libros, que era Lee Harvey Oswald, que fue el que disparó contra él. Oswald mata a un policía, a Tippit, en su huida, por decirlo de alguna manera. Se refugia en el Dallas Theater, en un cine de Dallas, y ahí es donde, bueno, pues la policía llega, lo atrapa, lo lleva a comisaría, y cuando se lo llevan, lo desplazan por, digamos, precisamente además por motivos de seguridad, hacia otra comisaría, hacia otra penitenciaría, es donde irrumpe un personaje bastante conocido en Dallas, un mafiosillo local, que era Jack Ruby. Dispara a Oswald y, claro, muerto el presidente, muerto el sospechoso, el caso, por decirlo de alguna manera, se archiva, ya no hay juicio y todo quedó así, ¿no? Empecemos a desvelar alguna de estas teorías, Hugo. Empecemos a abrir este cartón para hacer esta quiniela. Y una de las que más me gusta a mí es la que engloba a la CIA. Yo, si te parece bien, Jorge, si te parece bien, quería más dejar la CIA para el final. Yo había pensado más o menos hacer como un ranking de todas las teorías que hay, desde las que yo creo que tienen menos credibilidad hasta la que más. Entonces por eso quería dejar un poco la CIA al final, si te parece bien, y empezar con la que yo creo que es la menos probable de todas. Pues venga. No sé cómo la menos probable que haya sido Oswald quien disparó a Kennedy. A Oswald hablo de como asesino solitario, ¿no? No sabemos hasta qué punto Oswald puede estar implicado o no, pero bueno, yo diría que esa es la teoría que, digamos, ya está descartada, que Oswald, bueno, pues fue el tirador solitario que lo asesinó desde ese depósito de libros. Yo diría que la siguiente teoría, un poco que es un poco más disparatada, es que quien lo asesinó fue el chofer del coche presidencial. No sé si te hablar alguna vez de esa teoría, porque bueno, dicen que en la película Zapruder el chofer tiene un comportamiento un tanto extraño. William Greer se llamaba además, precisamente, que mira hacia atrás, que parece que lleva como un arma, que es el quien le da el disparo. Hombre, descartamos esa teoría porque en el coche había varios testigos, Connally entre ellos, que resultó herido la mujer de Kennedy. Hombre, yo creo que hubiesen visto que el chofer le hubiese disparado, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otra teoría también que dice que lo asesinó el servicio secreto, pero de una manera un poco accidental. En el coche detrás de Kennedy iban agentes del servicio secreto. Uno de ellos se llamaba George Hickey y tenía una R-15, una escopeta, que dicen que en el momento en el que empiezan a disparar a Kennedy, bueno, pues un poco por aquella confusión, el coche frena de repente y entonces en ese momento a él se le dispara el arma y es ese arma de George Hickey quien asesina al presidente Kennedy. Luego yo diría que esas son un poco, pues, las teorías, por decirlo de alguna manera, más alocadas, ¿no? A esas, pues bueno, darles poca credibilidad. Y luego ahora ya, si quieres, un poco, pues empezamos con el tema de la CIA y quién está ahí detrás, que era un poco, pues bueno, lo que yo quería comentar, porque es ahí donde yo creo que está, pues, los verdaderos culpables y un poco el meollo de todo, ¿no? Aunque bueno, hay muchas más teorías, algunas un poco alocadas, que si lo asesinaron por el tema OVNI, que si fue pues la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos, hay teorías para todos los gustos, pero si quieres nos metemos en el ajo y vamos a lo gordo. Una de las más extendidas y de las que yo tenía más conocimiento era esta, que precisamente John Fitzgerald Kennedy era como una especie de, no sé cómo decirlo, de nuevo mesías en el gobierno, que intentaba desbancar a las grandes fortunas, dar más libertad a la población estadounidense, desclasificar mucha información OVNI, y aquellos que supuestamente están en el gobierno, los gobiernos en la sombra, dijeron que no, hay que quitarnos a este tío de en medio, que nos hunde el negocio. Bueno, en relación a eso, hay algo sí que muy curioso, que además está muy cercano en el tiempo, porque estamos hablando de que a él lo asesinan el 22 de noviembre del 63. 10 días antes, el 12 de noviembre, él envía un memorándum. Ese memorándum existe, hay documentos oficiales. Él envía un memorándum a Defensa y a la CIA solicitando toda la documentación OVNI que tuviesen. Lo que algunos teóricos sostienen es que él lo que quería hacer era, pues lo que tú me decías, ¿no? Revelar toda esa documentación clasificada que había sobre el tema OVNI
Incluso hay quien dice que el discurso que él iba a dar ese día en el centro comercial cuando lo asesinaron camino a él, empezaba diciendo: habitantes de la Tierra, no estamos solos. A ver, no le doy mucha credibilidad a esta teoría porque básicamente lo que Kennedy quería en ese momento con el tema de conocer todo lo que había con respecto a los ovnis en el gobierno de Estados Unidos y en defensa, al parecer él quería valorar qué casos ovni o qué casos de objetos voladores no identificados que sobrevolasen Estados Unidos podrían provenir de Rusia y cuáles serían, digamos, de origen desconocido. Es decir, como un poco algo más estratégico en el tema de defensa que para sacar a la luz el tema OVNI. La verdad es que sí que el memorándum tiene una fecha muy muy cercana a la muerte de Kennedy, pero no sabemos hasta qué punto él llegó incluso a tener la información, porque estamos hablando de solamente 10 días. Esos documentos, aunque sea el presidente de Estados Unidos, bueno, pues llevan un protocolo, llevan un proceso, ¿no? Un poco lo que hablamos también de Trump. Trump firmó esto el 23 de enero, y hasta que lo apruebe el fiscal, que lo tiene que aprobar, y cómo se va, bueno, lo tiene que aprobar por narices, el que manda es el presidente, pero bueno, él, digamos que es el un poco el encargado de, bueno, cómo desclasificamos esto, cómo lo vamos sacando, cómo lo ordenamos y demás. Entonces quizá a lo mejor no le hubiese llegado todavía ni esa información a Kennedy desde que él la había pedido hasta que lo asesinaron. Otra teoría, la que tú me dices, que en su día fue una teoría que también me interesó mucho, porque recordemos que el otro presidente también que asesinaron a Lincoln, precisamente dice que el tema fue precisamente por meterse por los greenbacks, ¿no? También con la banca. Y Andrew Johnson, que intentaron asesinarlo, que también un poco se quiso meter mano al Banco Central. Lo que decía esta teoría, que yo no la apoyo mucho porque tampoco creo que pusiese en jaque a los grandes banqueros de Estados Unidos, es que desde que se fundó la Reserva Federal en el 1913, Estados Unidos como país perdió la capacidad de emitir moneda, de emitir, digamos, deuda. Lo que tenía que hacer era comprar a la Reserva Federal, que al final es como un conglomerado de bancos privados. Entonces, ¿qué había hecho Kennedy? Kennedy hizo como unos, lo que llamaban los silver ballets, algo así. Eran como una especie de billetes que estaban, digamos, basados en el patrón plata, y era como un poco una manera de emitir moneda al margen de la Reserva Federal. Pero bueno, dicen que en el momento en que asesinaron a Kennedy, esto prácticamente, esta orden que él había hecho, la 11.110, para intentar emitir esos billetes, no tenía demasiada repercusión en la banca, solamente a la hora de emitir esos billetes bajo patrón plata, o además unos billetes que tampoco llegaron a tener ni mucho éxito, estaban prácticamente ya en declive cuando lo asesinaron. Entonces sí que era una teoría interesante, pero no parece que fuese la definitiva, porque no puso tan en jaque a la banca como parece que fue aquello, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo descartaría esas dos teorías, aunque la de la banca, ya te digo, siempre me interesó mucho, pero bueno, después de investigar bastante sobre el tema, no parecía que pusiese tan en riesgo yo qué sé, pues a gente como Rothschild o como JP Morgan, y un poco pues la dejé ahí de lado. Así como teorías rápidas, encontramos a los Illuminatis detrás de la muerte de JFK, a los propios extraterrestres, al fenómeno OVNI. Hay muchísimas teorías, pero que no tienen mucha sustancia. Sin embargo, Hugo, hay una que me gusta mucho, una que apunta directamente al presidente Lyndon Johnson. A ver, Lyndon Johnson fue el beneficiario de la muerte de Kennedy, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y que él conocía lo que iba a pasar aquel día, seguro, porque además él incluso se negó a ir en la limusina presidencial. Dice que por temas de seguridad él prefería ir en el coche de atrás. Él fue quien revocó todo lo que, digamos, entre comillas, sobraba de la administración Kennedy o por qué lo asesinaron, por ejemplo, la salida de Vietnam. Esto, por ejemplo, de los billetes de plata también fue revocado. Digamos que él cambió muchas políticas que llevaron a la muerte de Kennedy, y además era un personaje bastante turbio. Él estaba investigado por corrupción. En el 64, si hubiese habido unas nuevas elecciones, Kennedy hubiese prescindido de él como vicepresidente. Básicamente lo tenía como vicepresidente porque Texas era un estado bastante fuerte. Johnson era tejano y quería
tener el apoyo de ese Estado, ¿no? Pero bueno, al parecer el odio que se tenían entre Kennedy y Johnson y Kennedy era voz populi. De hecho, dicen que Kennedy lo llamaba el corrupto de Texas, y era bastante corrupto. Tuvo casos incluso de sospechas de asesinatos políticos a rivales políticos y demás, por un sicario que él tenía contratado, que era Malcolm Wallace, que además una huella que apareció en el 98, en una de tantas investigaciones que hubo sobre el tema, en el depósito de libros, justamente donde supuestamente disparó, pues apareció una huella dactilar, Jorge, una huella dactilar que nunca fue identificada hasta que en el año 98, cuando se hizo una prueba de dactiloscopia, coincidía esa huella en un porcentaje muy amplio, casi como para ser una evidencia, con la huella de Malcolm Wallace, que Malcolm Wallace era, como por decirlo de alguna manera, el sicario personal de Lyndon Johnson. De hecho, fue una persona que estuvo en la cárcel y demás. Lyndon Johnson tenía bastantes negocios turbios en Texas en el tema de grandes explotaciones agrícolas y demás, y bueno, yo también descartaría esa teoría. No creo que él conocía lo que iba a pasar, que estuvo implicado en, digamos, en manera de decir, bueno, pues vale, me parece muy bien lo que vais a hacer y yo voy a hacer esto y esto y esto si me ponéis en la presidencia, pero no creo que él haya sido la mano ejecutora. Exiliados anticastristas también, no creo que haya sido lo que estaba detrás del asesinato de Kennedy, porque bueno, ya sabemos que Kennedy había también levantado el odio entre los anticastristas, porque cuando intentaron invadir la bahía de Cochinos en el 61, él se negó a darles apoyo aéreo. Entonces tenía esa comunidad, ese grupo paramilitar que había en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Florida, ya esperando una invasión de Cuba y volver otra vez a tomar la isla. Se sentían como un poco traicionados, pero no creo tampoco que hayan sido el brazo ejecutor. Y luego ya, pues un poco, ya nos meteríamos, yo creo que sí, ya en el meollo un poco de la cuestión, en lo que ya va involucrando CIA, mafia y FBI ya. Y quizá la mafia o el FBI estaban detrás de ese personaje tan siniestro, el hombre del paraguas que lo abría y lo cerraba a medida que la comitiva presidencial pasaba delante de él. Sí, a ver, hicimos un resumen casi muy rápido de lo que había pasado ese día, pero sí que hay bastantes personajes extraños en la Plaza Dili. Uno de ellos es quien tú dices, precisamente, el que llamaron el hombre del paraguas. Cuando hubo la comisión de investigación posterior en el 78, se presentó ahí un hombre, no recuerdo el nombre de esa persona porque no, muchos teóricos de la conspiración no le dan credibilidad, yo tampoco, diciendo que él era el hombre del paraguas que aparecía en la Plaza Dili, que además coincidía que él, lo que tú decías, ¿no?, agitaba el paraguas justamente cuando pasaba por ahí la limusina y empezaron los disparos, y decía que básicamente había hecho aquello. Era una persona además que llamaba mucho la atención porque era un día muy soleado en Dallas, que él había hecho aquello con aquel paraguas negro un poco como protesta, ¿no? Él quería protestar contra Kennedy y entonces, bueno, pues decidió ir allí con un paraguas negro a menearlo así en el aire, ¿no? Bueno, un poco algo extraño, ¿no? Si quieres ir a protestar contra Kennedy, bueno, pues llevas una pancarta o lo que sea, o directamente no vas al paso presidencial. Entonces él dijo que se identificó como el hombre del paraguas. Nadie lo creyó. Yo creo que esa persona estaba allí coordinando la operación, pero hay otro personaje incluso más siniestro, Jorge, que es el hombre de la radio. Si no lo conoces y buscas rápidamente por internet, vas a ver que hay un individuo bastante extraño, está sentado en la acera, con lo que parece un walkie-talkie en la mano. Hay gente que lo llamó hombre de la radio, porque no se sabe muy bien si es una radio o es un walkie-talkie. Yo creo que es un walkie-talkie, también te voy a decir por qué, ¿vale? Porque estamos hablando del año 63. A día de hoy todo el mundo, pues bueno, conoce a alguien que lleva una pequeña radio portátil y demás, y escucha, bueno, la radio, pero en el año 63 una radio portátil prácticamente no la tenía prácticamente nadie, Jorge. De hecho, era casi como una tecnología que estaba un poco en ciernes. Las radios portátiles un poco más modernas llegaron casi en los 80. Las primeras radios que había en aquella época no estaban casi a la altura del público en general, y además eran objetos bastante grandes y bastante pesados y demás. Básicamente lo que parece que está sujetando es un walkie-talkie, y además es una persona que se muestra en todo momento muy tranquila. Cuando empiezan los disparos y demás, casi ni reacciona. Yo creo que esa persona estaba allí también para coordinar un poco el ataque. Estaban el hombre del paraguas y el hombre de la radio. Y yo diría que fueron personajes puestos por la mafia. Porque yo, si quieres, ahora abordamos ya mi teoría y los nombres. Voy a jugármela, y si salen, pues oye, documentos
jugosos que hablen de nombres, yo voy a decirte nombres ya. Yo voy a decirte, después de llevar casi 30 años investigando el asesinato de Kennedy, yo creo que tengo bastante claro qué pasó, bastante claro, porque claro, a 100% en el asesinato de Kennedy es imposible, Jorge, porque cuando crees que tienes una pista que te lleva a buen sitio, hay algo por otro lado que te lo desmorona, ¿no? Pero yo creo que esa maraña fue lo que intentaron tejer, entonces hay que quitar un poco el polvo de la paja y decir, bueno, pues fue esta gente y estos nombres, estos fueron los tiradores, este fue el que lo organizó, esto fue el que lo cubrió, y es un poco lo que hoy voy a jugarme yo un poco, ¿no? Voy a hacer mi quiniela, voy a decirte, pues mira, Jorge, yo creo que pasó esto, estuvo esta gente implicada, hubo estos tiradores en este sitio, y bueno, si sale algo de esto, que no va a salir absolutamente nada, porque lo que hablamos un poco fuera de micro, ¿no? Estas cosas no se graban, no se registran en papel, no queda nada, ¿no? Un golpe de estado pues se hace en petit comité y todo el mundo calla y ya está, ¿no? Pero bueno, es un poco mi apuesta personal, Jorge. Bien, al parecer ha llegado el momento que todos nuestros oyentes estaban esperando. Pero, Hugo, antes de que reveles esos nombres, ¿alguno de ellos sigue vivo? Lo digo porque si tuvieron las narices de matar a John Fitzgerald Kennedy, ¿qué no harán contigo y conmigo? No lo sé hasta qué punto. Probablemente haya gente que sí que haya muerto, haya gente que no, pero bueno, probablemente la mayoría estén muertos, sí. Voy a decirte mi teoría, ¿vale? Mi teoría y luego, pues oye, si quieres debatimos un poco de ella o lo que sea. ¿Quién asesinó a Kennedy? ¿Por qué motivo? Kennedy se había ganado un montón de enemigos. Bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Pues desde los anticastristas, la Reserva Federal, pero sobre todo yo creo que el detonante de alguien que dice hay que asesinar a Kennedy fue básicamente por 3 motivos. Yo diría que 3 motivos principales. El primero, yo diría que fue Cuba. Cuando Kennedy, en la crisis de los misiles, él llega a un acuerdo con Khrushchev para decirle, vale, retira los misiles de Cuba y yo me comprometo a no invadir Cuba. Esto tiró por el suelo todo el aparato industrial militar, todo el aparato de la CIA que tenían a Cuba en el punto de mira, y sobre todo también la mafia, porque antes de llegar Fidel Castro, la mafia acampaba en Cuba a sus anchas, tenían allí todos sus casinos, todos sus negocios y demás, era como su coto privado, ¿no? Entonces esto hizo enfurecer a CIA, mafia y también el aparato todo industrial, digamos, armamentístico de Estados Unidos. Segundo punto, Vietnam. Él quería acabar con la guerra de Vietnam, fue el que se metió en Vietnam también, hay que decirlo, pero bueno, él llegó a un punto en que quería acabar con la guerra de Vietnam. Esto también enfureció sobre todo el ala también más dura, ¿no? Que veían a Kennedy como un comunista, ¿no? Un tío que, bueno, pues que empieza a hacer, estamos hablando de plena Guerra Fría, en el que empiezas a hacer pues tratados con la Unión Soviética, llegar a acuerdos. Él quería llegar a un acuerdo con la Unión Soviética para la carrera espacial y hacerla conjunta en vez de hacerla por separado. Entonces empezaron a ver a Kennedy como una persona que ponía en jaque los intereses nacionales y un poco incluso, digamos, como alguien blando, ¿no? En el tema de la lucha contra el comunismo. Y luego, aparte de Cuba y aparte de Vietnam, la otra gran, digamos, ¿cómo decirlo? Causa de que decían, bueno, pues hay que liquidar ya a esta persona, fue sobre todo también el tema pues de querer desmantelar prácticamente toda la CIA. Él, cuando hubo aquel desastre de Bahía de Cochinos, dijo que iba a arrasar la CIA hasta sus cimientos, expulsó a quien era el director de la CIA, que era Alan Dulles, que vamos, tenía un odio mutuo eterno, y yo creo que eso fue el detonante de que alguien en las altas esferas de la CIA dice, hay que acabar con este tío. Yo creo que el brazo, el cerebro detrás del asesinato de Kennedy fue la CIA y vino prácticamente por esos motivos. Vietnam, Cuba y los acuerdos que quería Kennedy alcanzar con la Unión Soviética. Jorge. Yo es que cada vez que escucho hablar de la CIA y algún asunto turbio, no sé por qué, este señor a mí no me acababa de caer bien del todo. Hablo de George Bush padre, que no digo que tenga que ver aquí, pero como fue director de la CIA en los años 70 y hay muchas historias ahí truculentas, bueno, pues cuando escucho este nombre irremediablemente pienso en él. Sí, efectivamente. De hecho, el padre de George Bush es una persona que vieron en Dallas el día del crimen de
el día del magnicidio de Kennedy. El que había sido director, yo creo que quien orquestó todo esto fue Allen Dulles. Allen Dulles, que fue el que había sido director de la CIA y ahora hacía con mano de hierro, y que Kennedy lo liquidó cuando el desastre de Bahía Cochinos. Yo creo que fue el que, no solo él, de lo que te decía, ¿no? Pues había un malestar ya con Kennedy bastante importante entre militares de alto rango, sobre todo muy belicistas. La mafia se había sentido totalmente engañada por los Kennedy, porque la mafia fue quien ayudó a los Kennedy a llegar al poder. La mafia alteró las elecciones en varios estados clave para que fuesen los Kennedy quien ganasen las elecciones, y una vez que llegaron al poder, ¿qué hicieron? Fue empezar su guerra contra la mafia. Robert Kennedy, que era el fiscal, empezó una guerra contra la mafia totalmente despiadada. De hecho, algunos de los mafiosos más importantes de Estados Unidos pensaban que incluso ya no solo era una guerra legal, sino que era como una guerra de humillación, ¿no? De que yo mando más que tú e incluso te hago estas cosas para humillarte en público. Entonces yo creo que esto, parte de la CIA, Allen Dulles, pues, y otra clase de personas que están en contra de Kennedy, dicen, bueno, hay que quitarlo de en medio a este tío. Además hay que hacerlo de una manera pública, porque así lanzamos un mensaje. Porque yo siempre pensaba, bueno, ¿un mensaje a quién, no? Si total fue Oswald el autor, no se sabe quién hubo detrás. La CIA, si quiere quitarte de medio, tiene otros métodos mucho más civilinos para hacerlo. Pero bueno, querían hacer un mensaje porque al final yo creo que a quien iba dirigido ese mensaje, ya sobre todo, por ejemplo, a Robert Kennedy, lo iba a captar bien, ¿sabes? Es decir, si pueden hacer esto con mi hermano en un sitio público, mejor no te metas donde no te debes de meter. Entonces aquí hubo un complot ideado por Allen Dulles, algunos otros militares de alto rango, en el que participaron, por ejemplo, David Atter Phillips, que era el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, que trabajaba con la mafia y con los exiliados cubanos para recuperar Cuba. Howard Hunt era el jefe de operaciones encubiertas de la CIA en aquel momento, que también estaba vinculado con digamos, reconquistar Cuba, ¿no? O volver otra vez a echar a Fidel Castro y casi dejar ahí a la mafia como jefe de la isla. William Harvey era un agente bastante prominente de operaciones clandestinas de la CIA, que organizó varios intentos de asesinato contra Castro. Y yo creo que después, al final, James Angleton fue quien, digamos, que empezó todo el tema de encubrimiento y manipulación de pruebas y demás, porque era uno de los grandes agentes de contrainteligencia de la CIA, y que probablemente ya hubiese dado a Oswald como el cabeza de turco, ¿no? Cuando se planea todo, pues la mafia pone a los tiradores. La CIA, yo creo que no querían, ellos fueron los que tuvieron la idea de liquidar a Kennedy, pero no quería que les salpicase en ningún momento. Entonces la CIA y la mafia en aquel momento estaban trabajando codo con codo en el tema de Cuba, y yo creo que encargaron a la mafia, es decir, bueno, vosotros ponéis los tiradores, la operación la coordinamos nosotros, hay que hacerla de esta manera, vosotros ponéis los tiradores y toda la infraestructura, de manera que si pasa algo no llegue esto hasta aquí. Y luego el brazo, digamos, ejecutor, como te decía Jorge, fue mafia. La CIA lo ideó, la CIA ya tenía preparado el cabeza de turco, ya tenía preparado todo el tema del encubrimiento, pero quien disparó, por decirlo de alguna manera, fue la mafia. Y yo creo que incluso sé hasta quién, los nombres precisamente de quienes dispararon. No sé desde dónde, eso ya no puedo decirte, este disparó desde aquí, este disparó desde allí, pero sí que tengo bastante claro quién disparó en Dallas aquel día. Y ahora sí deberíamos hacer un redoble de tambores, porque su nombre es... Bueno, hay varios nombres. Hay varios nombres. La mafia, digamos que los tres principales capos de la mafia, que eran Carlos Marcello, de la mafia del capo de la mafia de Nueva Orleans, Santo Traficante, que era el capo de la mafia de Florida, y Giancana, que era el de Chicago, eran los que más odio tenían a Kennedy. De hecho, Marcello, en una grabación que hizo el FBI en el año 65, él estaba en prisión en aquel momento, hicieron una serie de grabaciones secretas y él llegó a confesar. Lo que pasa es que, bueno, muchos dicen que, bueno, pues era un poco por darse el pisto en la cárcel y demás. Él llegó a confesar que él estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy. Entonces, estos tres capos de la mafia fueron los que contrataron a los sicarios para asesinar a Kennedy.
yo siempre pensé, siempre había tenido la intuición, Jorge, de que habían contado con gente de la casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues con algún sicario de la mafia propio de Estados Unidos y demás. Pero hubo un personaje que me descuadró un poco esta teoría, que era Jean Sartre. Jean Sartre era un mafioso de la mafia corsa de Marsella, que estaba además también, cooperaba con las OAS. Las OAS era como un grupo paramilitar de extrema derecha que tenía pensado acabar con Charles de Gaulle. Trabajó mucho con la CIA también en atentados en Europa y en África. Y este tío, Jean Sartre, se descubre en Dallas el mismo día del asesinato. Inmediatamente se le deporta, no se le interroga ni absolutamente nada, y inmediatamente se le deporta fuera de Estados Unidos. Se le echa del país. Entonces en ese momento fue cuando empecé a pensar de que probablemente si tú vas a contratar a unos sicarios, si no vas a contratar a unos sicarios propios, porque precisamente a lo mejor no quieres que te involucren en el tema en caso de que algo salga mal, mejor contratar a unos sicarios de fuera. Esta teoría no fue mía, esta teoría ya salió porque había precisamente un asesino a sueldo de élite de la mafia corsa que se llamaba Jean Sartre. Jean Sartre estaba preso en una cárcel de Marsella, y en una serie de entrevistas con un periodista de allí francés, empezó a confesarle, entre comillas, que él sabía quién había matado a Kennedy, que de hecho a él le habían ofrecido el contrato de matar a Kennedy, le habían ofrecido X cantidad de dinero por asesinarlo. Lo que pasa es que él dijo que se había negado, que le parecía algo demasiado riesgoso y que dijo que no, pero que él sabía quién había dicho que sí. Era un testigo de máxima credibilidad, porque además él cooperaba con las fuerzas de seguridad francesas y demás, y este periodista además, hablando con ellos, les dijo, pues si Sartre te dice que él sabe quién nos asesinó, puedes darle total credibilidad de que es así. Entonces, ¿para qué vas a involucrar, Jorge, a un grupo de fuera, a una sola persona? Por ejemplo, Jean Sartre, que te decía que estaba en Dallas aquel día y que lo expulsaron. Si tú quieres hacer una operación encubierta, sería una tontería, ¿no? Involucrar a alguien más, ¿no? Cuantas más gente lo sepa, peor. Entonces yo creo que si estaba Sartre aquel día en Dallas, como se sabe que pasó, entonces yo creo que no estaba él solo. Yo creo que todos los asesinos, como decía Jean Sartre, vinieron de Europa. La mafia, que tenía ese encargo de ser el brazo ejecutor, contrata a una serie de tiradores y de sicarios de la mafia corsa, de la mafia francesa. Ellos llegan a Estados Unidos. Yo creo que llegaron el mismo día del asesinato, Jorge. Entran por México, por Canadá, no lo sé exactamente. Era un grupo de 4 tiradores, porque no hubo 3 tiradores como suele pensar, hubo 4. Yo estoy seguro, aunque uno de ellos nunca llegó a apretar el gatillo, porque no fue necesario. Además, de hecho, en la grabación, hay una grabación de la Plaza Dili de un policía que tenía la radio estropeada, y entonces la radio no quedaba nunca en off, siempre estaba encendida. Entonces él llegó a grabar todos los sonidos de la plaza aquel día. Cuando una de las revisiones del caso que hubo, el juez pidió esas grabaciones a la comisaría, se pudo demostrar que hubo 4 disparos. Siempre se pensó que había 3 disparos, la bala mágica y demás, pero ahora se está seguro de que hubo 4 disparos, cosa que fue imposible que hiciese Oswald, porque en el tiempo en que dura, por ejemplo, la película de Zapruder, no hay tiempo de hacer un cuarto disparo en un arma de cerrojo. Es decir, esa prueba ya solamente de que hubo un cuarto disparo ya nos dice que hubo un segundo tirador, por lo menos. Entonces yo creo que llegaron esa misma mañana a Texas. Probablemente a lo mejor hubiesen llegado en avión traídos por David Ferry. No sé si te sonará, David Ferry salió en la película de JFK, que era, digamos, como el contacto también de Oswald. Era un veterano piloto de la CIA. Los nombres fueron Lucien Sarty, esta persona que te decía que le había dicho que había rechazado el hacer el asesinato. Yo creo que no lo rechazó, yo creo que lo aceptó. Probablemente Sarty fue quien estuviese en el edificio de Daltex, que es el que está justamente detrás del almacén de libros. Luego también el otro tirador era Xavier Pironti, que yo creo que fue quien le hizo el tiro desde el tiro de gracia, por decirlo de alguna manera, desde el montículo de hierba. Pierre Lafitte, que yo creo que se colocó en el almacén de libros donde supuestamente disparó Oswald. Y Francis Chappie. Francis Chappie fue quien yo creo que no disparó. Yo creo que era el tirador de refuerzo que se colocó en el triple puente
por si acaso los 3 anteriores fallaban. Los 3 anteriores, ninguno... A ver, de los 3 anteriores, los que se habían situado en el almacén de libros y en el depósito en el Dallas Building, yo creo que en ningún momento tenían intención de asesinar a Kennedy. No intención, me refiero, ellos no tenían un tiro claro. Yo creo que los tiros, con los disparos que ellos hicieron fue como, digamos, para llamar la atención hacia otro lado, para que el tiro de gracia viniese desde el montículo de hierba y nadie estuviese mirando ahí en ese momento. Fueron estos 4 tiradores apoyados por 4 mafiosos locales, probablemente hubiese sido este tirador y un apoyo local de la mafia. Jean Chartré fue quien los coordinó, este que te decía yo que lo encontraron y lo deportaron rápidamente. Fueron estos 4 tiradores, digamos que como jefe fue él. ¿Quién estuvo de apoyo con ellos? Malcolm Wallace, el sicario de Johnson, que estaba apoyando en el almacén de libros, por eso se encontró esa huella de él. Joe Cibello, que era un jefe de la mafia de Dallas, yo creo que fue otro de los apoyos que estaba con uno de los grupos de tiradores. Luego Jack Ruby, quien asesinó a Oswald, lógicamente, yo creo que ese fue el que les llevó las armas, porque muchas veces, cuando cuento esta teoría, a veces, que yo creo que te la estoy contando por primera vez, mucha gente me dice, ¿cómo que las armas? ¿Qué pasa? ¿Que alguien les lleva las armas en un magnicidio como ese mismo día y disparan? Sí, los sicarios funcionan así. El arma, con que esté bien calibrada, con quien les dé el arma la haya calibrado perfectamente el día o 2 días antes, tienen suficiente. Estamos hablando de que el tiro desde el montículo de hierba a donde estaba Kennedy, Jorge, son 25 metros más o menos. Para un sicario 25 metros es un tiro fácil, con un arma que esté bien ajustada. Es un tiro sencillo. Él fue el quien les proporcionó las armas, porque además hubo testigos que vieron a Ruby en una furgoneta bajando como una especie de arma y demás. De hecho, hubo una chica que lo vio, que contaba, que decía, bueno, los de servicios secretos no son muy secretos, ¿no? Porque están aquí moviendo armas a plena luz del día. Y ella luego, posteriormente, en una rueda de identificación, identificó a Ruby como esa persona que ella había visto con un rifle. Ellos les dan las armas, llegan por la mañana, les dan las armas, les dicen, pues tú sitúate aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y tú eres el que va a disparar aquí frontalmente. Ellos fueron los que lo mataron, y luego ya después vino, bueno, otros grupos de apoyo, lo que estábamos un poco hablando, ¿no? Que probablemente fuesen de la mafia, el hombre del paraguas, el hombre de la radio, y luego ya después vino, pues eso, la parte del encubrimiento, que yo creo que fue todo orquestado, pues por este personaje de la contrainteligencia de la CIA, James Sangleton, quien ya, pues fue quien, todo el tema de Oswald y demás, Jorge. No sé si igual te dije muchos datos y muchas cosas, igual quedó un poco embarullado todo, pero básicamente esa es mi teoría, Jorge. Recuerden, querida audiencia, que estamos haciendo una pequeñita apuesta a ver quién acierta la teoría que está detrás de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que quizá y seguramente no vamos a acertar ninguno, nadie, pero bueno, eso ya lo hablaremos al final. Hugo ha dado muchos nombres, muchos datos, pero yo sigo con mi personaje favorito, el siniestro presidente Lyndon Johnson. Digo esto porque tiempo después, cuando Bobby Kennedy estaba compitiendo con él en la carrera presidencial, lo asesinan. Y ese mismo año que asesinan al hermano de John Fitzgerald Kennedy, también matan a Martin Luther King. No sé, me da que pensar que este señor estaba detrás de todos estos asuntos turbios. Sí, claro, de hecho, lo que te comentaba, ¿no? Lyndon Johnson estaba involucrado hasta el cuello. De hecho, si en el 64, si no hubiese ocurrido lo de Kennedy lo hubiese expulsado, por decirlo de alguna manera, de la vicepresidencia, probablemente hubiese acabado en la cárcel. Lyndon Johnson tenía un tema muy gordo de corrupción, y no solo de corrupción ya, vamos a hablar como la corrupción que entendemos aquí, ¿no? Estamos hablando de corrupción, de matar, de asesinar a través de este Malcolm Wallace, de su sicario, asesinar a rivales políticos y asesinar incluso a rivales económicos. O sea, era un personaje muy siniestro. Lo que pasa es que yo creo que fue, como por decirlo con el tonto útil. Él tenía que saberlo, lógicamente, él compró, lo sabía perfectamente, y cuándo iba a ser el día y demás. De hecho, la amante de Lyndon Johnson, que él tenía un amante, cuenta que él llega a la habitación el día antes del asesinato, donde estaba ella y demás, y le dice algo así como: es hijo puta de Kennedy, mañana ya no va a ser un problema, o algo así. No recuerdo las palabras textuales, pero bueno, algo así como diciendo que mañana está muerto. Lo que pasa es que yo creo que fue el tonto útil de la CIA. No el tonto útil en el sentido de tonto, que Lyndon Johnson era muy listo, sino decir, vamos a hacer esto,
¿contamos contigo o no? Y él lógicamente se apuntó, porque además tenía un odio, ya te digo, visceral a los Kennedy. Yo decía, sí, a mí ponerme la presidencia y yo lo que me mandéis lo hago. Y de hecho, lo que tú estabas comentando, ¿no? Robert Kennedy, que estaba en ese momento pues en plena campaña contra Johnson, también resulta asesinado. Lyndon Johnson, claro que jugaba ahí un papel. De hecho, él puso su sicario personal en el almacén de libros, digamos que en la zona cero, porque ahí es donde iban a atender la trampa Oswald. Lo de Oswald es la única cosa, Jorge, que yo, ya ves que tengo bastante claro todo, con nombres y todo, y Oswald es la única pieza que no acabo de encajar en el rompecabezas. No acabo de encajar en el sentido de que no sé si Oswald sabía lo que iba a pasar, no sé si él estaba involucrado o no. Yo creo que sí, pero que no sabía todo. Yo creo que lo que Oswald pensó que iba a ocurrir era que iban a hacer una operación como de falsa bandera, es decir, hacer un atentado contra Kennedy en el que no resultase muerto, para echarle la culpa a Castro y tener ya una, digamos, pues una coartada para invadir Cuba, ¿no? Yo creo que él estaba enterado de lo que iba a pasar aquel día. Él estaba en el almacén de libros precisamente prestando apoyo, y voy a decirte por qué. Porque la huida que hace Oswald es muy extraña ese día, Jorge. Él se va del almacén de libros tranquilamente, coge un autobús, como hay mucho tráfico, coge un taxi, es decir, él no se estaba escondiendo en ningún momento. Cuando llega al piso que tiene alquilado, la casera dice que él ve entrar a Oswald en la habitación y que al poco tiempo pasa un coche de policía y toca el claxon 2 veces, como si fuese una especie de señal, Jorge. Y en ese momento él va a refugiarse a un cine. Yo creo que eso básicamente era un punto de encuentro, y él, cuando está allí en el cine esperando a su contacto, que yo creo que era Tippit, el policía que asesinaron, que luego también echaron la culpa a él, yo creo que ese era su contacto, digamos, para huir, entre comillas. Cuando está allí en el cine es cuando ve que llega la policía, y él ya se ve que, bueno, que le jugaron esa mala pasada, y es cuando ya dice lo de soy un cabeza de turco y demás. Es la única pieza que no me encaja, en el sentido de que no sé si él era un cabeza de turco de verdad y de repente lo pusieron allí, darle el trabajo en el almacén de libros, que desde ahí es donde vamos a decir que dispararon a Kennedy, o si él estaba involucrado. Pero Johnson sí, porque hay una huella, no suya, pero de su sicario personal en el almacén de libros. Es decir, que él incluso se interesaría personalmente, puede decir, vale, si vais a hacer la operación, yo quiero aquí a esta persona mía de confianza, que se va a encargar de dar apoyo, de ver que todo salga bien, o X. Y estaba involucrado, claro que estaba involucrado, pero no fue por decirlo con la cabeza pensante, no la mano ejecutora, Jorge. No sé si me explico. Pero hablar de todo esto, Hugo, ahora mismo, me lleva a hacerme una reflexión, y es que da igual cuánto apostemos, da igual cuánto especulemos, seguramente cuando se desclasifiquen esos informes, si es que lo hacen, prácticamente no encontraremos nada. ¿Y por qué digo esto? Pongamos en un suponer que todo estaba orquestado por Lyndon Johnson. ¿Realmente alguien cree que eso va a quedar por escrito? Imaginen que ahora esto es cierto y que esto sale a la luz. ¿Qué pensará la opinión pública de los Estados Unidos? Evidentemente, perderían toda la confianza en su presidente y en toda la cúpula del gobierno. Claro, es que no sé hasta qué punto esto puede llegar a salpicar. De ahí también lo que te comentaba un poco, que cuando empezamos a hablar te dije, ¿y el FBI? Y no hablamos del FBI. Es un poco lo que le pasó al FBI en aquel momento, ¿no? Lo que yo siempre te decía, el quien se encarga de los asuntos internos y de las investigaciones internas en Estados Unidos es el FBI. La CIA se encarga un poco, digamos, de puertas hacia afuera, ¿no? El FBI, ¿por qué entró a jugar a este juego, digamos, de encubrir el asesinato? Hoover, quien era el presidente de, bueno, el presidente del FBI en aquel momento, también tenía un odio visceral hacia los Kennedy, y probablemente también estuviese involucrado con la mafia, porque él siempre negó que el crimen organizado existiese en Estados Unidos, cuando, vamos, era algo más que evidente. Él siempre negaba que no había mafia ni había nada de eso. Es decir, probablemente fuese uno de esos que trabajaban con la mafia también. Pero yo creo que el FBI, cuando se puso a investigar, vio hasta dónde podía llegar, qué era lo que había ahí detrás. Probablemente también le dijese, oye, cuidado dónde investigáis y lo que podéis sacar. Y yo creo que el FBI fue un poco también el cómplice, un poco en silencio, en el ver que aquello podía salpicar a cotas de poder muy alto, y lo que tú incluso me decías, ¿no? Llegar incluso a desconfiar en el propio presidente de los Estados Unidos, la gente que en aquel momento era Lyndon Johnson. Y yo creo que un poco se retiró.
el FBI un poco se fue hacia atrás, se retiró y dijo, bueno, mejor de esto yo no quiero saber nada, vamos a apoyar en lo que diga la Comisión Warren, que además la Comisión Warren estaba prácticamente comandada por Allen Dulles, el mismo que había planeado el asesinato de Kennedy, y lo que diga la Comisión Warren yo lo doy por bueno. Y así un poco quedó el tema, porque es lo que estabas tú hablando, ¿no? Lo que se desclasifica ahora, si es algo parecido a lo que yo te digo, Jorge. Esto no se hace en un contrato, lo que estamos hablando, no, en un papel. Se firma, oye, pues mira, yo tengo contrato a los 4 asesinos estos de la mafia corsa, te pago tanto, firma aquí. No, eso no se hace así, no va a salir nada comprometedor. Lo único que puede llegar a salir es, pues un poco como lo de Marcello, ¿no? Una conversación que se grabó de este diciendo que yo estoy involucrado, el otro que no sé qué, pero claro, esto ya pasó también antes y nunca se llegó a arrojar luz del todo sobre el tema, porque tampoco sabes, a no ser que haya una prueba evidente, si esa persona está mintiendo, si está diciendo la verdad. ¿Qué puede salir de aquí? No lo sé, o sale lo que tú dices, ¿no? Algo muy, muy, muy gordo, que no creo que sea el caso, o no sale nada, que yo creo que es lo que va a pasar. Se va a desclasificar todo, muy bien, genial, fantástico, pero no vamos a encontrar nada de lo que nosotros pensamos quizá que vamos a encontrar, Jorge. Es que es un poco lo que comentaba antes, ¿eh? Es algo muy grave que de repente aparezca un documento en el que digan que un presidente de los Estados Unidos estuvo involucrado en la muerte de otro presidente, que a lo mejor ya lo ha habido a lo largo de la historia, que yo no voy a ser quien diga que no, pero que quede plasmado sería raro. Sí, claro, imagínate involucrar a un presidente o a un expresidente de los Estados Unidos en haber participado de ese complot, ¿no? Y además lo que estamos hablando de manera activa, es decir, de activa es sabiendo que iba a pasar e incluso enviando a su propia gente a hacer ese trabajo. Hombre, no sé cómo a día de hoy encajaría los estadounidenses eso, ¿no? Pero, hombre, pasaron muchos años ya, estamos hablando del año 63, pero, hombre, para desconfiar en las instituciones sí, es como si ahora, hombre, mucho más cercano en el tiempo, Jorge, pero es como si ahora tú y yo, por ejemplo, nos enteramos, yo qué sé, que Zapatero, Rajoy estuvieron detrás del 11M y fueron, no la mano ejecutora, pero que sabían todo lo que iba a pasar e incluso se tomaron la molestia de coordinarlo. Hombre, pues sería una bomba muy grande, y no solo ya directamente para el presidente, ¿no?, sino para el propio Partido Demócrata. ¿Cómo encajaría de que Johnson planeó la muerte de Kennedy si, por ejemplo, Watergate ya hizo, pues, renunciar a Nixon? No lo sé, yo creo que esto al final no nos va a sacar nada a la luz, pero bueno, ojalá haya algún documento que nos, al menos que salga un pequeño hilo de la madeja que nos deje tirar un poco de él, Jorge. Querido Hugo, llegamos al final de nuestro espacio. Como siempre, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que hoy nos hayas presentado estos nombres que yo personalmente desconocía, y habrá que esperar a estos próximos días a ver si realmente Donald Trump desclasifica esta información, y ahí veremos quién tenía razón. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a ti, Jorge. Hasta la próxima.